Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que están en España. Hola. Hola, qué rapidita, qué rápida conexión, ¿eh, Sí, Mireia? sí, sí, yo estaba ya lista y preparada esperando a poder reunirme contigo y con toda tu comunidad. Claro que sí, y sobre todo con tu gente también de allí, que tiene mucha gente que te Sí, está siguiendo. exacto, exacto. La verdad que es Bueno, una pues bonita oportunidad. claro, veo mucha gente que se están rápidamente conectando y en lo que ellos se conectan, yo quisiera que tú me permitieras hacerle una pequeña semblanza tuya, pequeñita, para que no Ok, perdamos mucho tiempo. Y fenomenal. tenemos un Insta Live en el día de hoy con la reconocida actriz, coach y mentora de vencer los miedos, Mireia Murguiondo. Y tenemos el tema que escogimos conjuntamente, el éxito está detrás del miedo. Ese miedo, ese mariposeo que nos da a todos en el estómago. Tú tienes mucha experiencia en esto. La Esa, verdad que sí, la verdad y, que sí. y le vamos a dar todas esas técnicas a todas estas personas que están conectadas y que están ahora dándonos ese apoyo y están junto a nosotros. Vamos a contarles que tú eres actriz y coach en técnicas expresivas de distintos programas en diferentes universidades y escuelas de negocio. Eres licenciada en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto, en el País Vasco, Sí. justamente. Tienes un posgrado en reportajes de televisión por la Universidad Pompeu Fabra, ubicada en Barcelona, en Cataluña. Te has movido, Correcto. niña, ¿eh? Mucho, mucho. Te has movido. Cuenta con 8 años de formación teatral y corporal y es diplomada en artes escénicas por la Escuela Universitaria TAI de Madrid. Correcto. Autora del libro Habla sin miedos, su misión en la vida es ayudarte a vencer el miedo y hablar en público, a mejorar tus habilidades y comunicarte desde poder tener el mayor de las técnicas corporales, lo que es las técnicas que ella pone en práctica, como es la PNL, el coaching, y explorar y es sacar lo mejor de cada uno de sus alumnos. Ella es Mireia Murguiondo, quien es nuestra invitada en el día de hoy y quienes vamos a aprovechar este tiempecito que se nos va siempre volando y se nos va muy deprisa, Mireia, para empezar a hacerte todas las preguntas que tenemos, porque Fantástico. nos han mandado preguntas incluso de muchos lugares que querían que te le hiciéramos pues adrede en este momento de live. La comunicación es lo suficientemente amplia como para abordarla desde múltiples ángulos, Mireia, porque hay Sí. personas que fluyen con tanta naturalidad al momento de comunicar y hay otras que le da un pánico increíble al hablar en público. Cuéntanos esto, Sí, pues porque tienes toda. yo te voy a decir una cosa, el problema mío es que yo soy una fresca. Yo ahora también tengo muy poca vergüenza, pero yo me confieso niña tímida. Yo era muy tímida, Lolita. ¿Tú también o tú naciste ya así Es que yo muy siempre he sido, dicharachera? no, es que yo soy muy lanzada. Pues yo era una niña súper tímida, de verdad. A mí me daba muchísimo miedo, Lolita, que me llamasen la atención, poder meter la pata, que me pudiesen recriminar, la imagen que yo pudiese dar. De verdad, trataba de pasar siempre desapercibida. Por lo tanto, entiendo perfectamente a mis clientes, porque sé que es estar en esa situación que te dé pánico, este miedo al rechazo, porque el miedo a hablar en público tiene que ver con el miedo al rechazo, Sí. con esa imagen pública, no sea que nos dejen solos, que nos abandonen, ¿verdad? Y bueno, para protegernos de esa posible soledad y de ese rechazo, nuestra mente crea unos mecanismos de defensa y a muchas personas lo que les ocurre es que después se les crea esta sensación de miedo escénico, porque nadie nace con miedo a hablar en público, Lolita. Ujú. El miedo a hablar en público es un miedo aprendido. Eso, Totalmente. exacto, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra mente en algún momento decidió, para protegernos, que hablar en público era peligroso para nosotros. Yo lo que hago ahora con mi trabajo es identificar esa semilla, esa situación o anécdota que dio origen en cada una de las personas es diferente. Entonces identifico esa semilla y teniéndola clara ya,
puedo hacer el caminito a la inversa. Es decir, esa semilla dio a la persona que hay hoy en día con ese pánico o con esa inseguridad o con esos nervios, y lo que hago es mirar esa semilla y conociéndola hacemos el caminito a la inversa para cambiar la creencia limitante y poder instalar una creencia potenciadora. Qué increíble, Mireia. Rápidamente. Así contado rápidamente, pero con una parte muy interesante donde le sacas provecho al máximo, y es con la parte de storytelling que haces propiamente, dando tu experiencia, desde niña tímida, porque es lo que te digo, yo siempre fui como media lanzada, a mí como que yo no buscaba que si te gustaba, bueno, en la vida siempre hay una paleta de colores. Hay personas que les gusta algo y otras que no les gusta. Siempre va a haber gente que te van a apoyar y gente que te van a desaprobar. Entonces, no te puedes enfocar en las que te van a desaprobar. Totalmente. Sencillamente irte con la seguridad de lo que estás diciendo, y la originalidad y la espontaneidad se palpa. Eso, como dicen en tu país, eso se palpa, se huele, se mama. Correcto. Totalmente. Sí, es verdad que, mira, según las estadísticas, que tú seguro que lo has leído más de una vez, el 85% de la población, al menos en España, que en España para esto somos fatales en hablar en público, se dice que el 85% ¿Que son fatales? En España, sí. Y el que te diga en España que tiene un nivel de inglés medio, eso quiere decir que es lo que ha estudiado en el cole. Nos gusta ponernos así méritos encima. Es mentira. Esto lo cuento así ahora que nadie nos está viendo. No, pero que sabía que iba a ser una gozada contigo, ¿eh? Ya. Vamos por lo menos a pasárnoslo bien, pero es verdad que vamos a dar también mucho contenido de valor. Entonces, lo que te estaba comentando, el 85% de la población, según las estadísticas, según un montón de estudios, tiene miedo a hablar en público. Y el otro 15% no necesariamente lo hace bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que decide entrenar esas habilidades y mejorarlas, como lo hemos hecho tú y yo también, ¿verdad? Pues tenemos mucho ganado. Podemos, ya te digo, podemos tomar la delantera en este ámbito con esta habilidad a otras personas pues que no se atreven a hablar de sus proyectos, a dar su opinión, a defender unos argumentos o a ser capaces de vender delante de un montón de gente su producto o su servicio. Claro, y sobre todo meterlo con originalidad, porque muchas veces queremos tener un estereotipo marcado y una perfección que es inhumana, y somos humanos. Sí, o sea, yo me siento súper identificada cuando dices eso. Lo bonito de todo con el que vas a conectar es que yo me equivoco 1000 veces y 1000 veces me lo gozo. Por supuesto, tenemos que reinscribirnos en mejorarnos cada vez y que todo nos salga pues perfecto, por el amor, por el respeto, por el cariño que le tenemos a todo el público, por supuesto, de hablar en público, pero la naturalidad te hace humano. Sí, mira, además esto que comentas a mí me parece súper importante y creo que a muchas personas les puede venir muy bien que dos personas como nosotras que se dedican a la comunicación lo puedan nombrar, ¿no? Yo anteriormente trabajé como reportera de informativos, o sea, de natural yo tenía muy poco, yo era como, me ponía así como muy seria, muy solemne, era muy aburrida, Lolita, las cosas como son, era muy aburrida. ¿Y qué ocurre? Que cuando empecé a grabar mis primeros vídeos para La vida es puro teatro, yo veía lo que había grabado y decía, oh, qué aburrida soy, esto es un tostón, nadie me va a hacer caso. ¿Qué pasa? Que yo estaba mirando esa profesionalidad que yo entendía que tenía que tener. Y eso era algo que no conectaba con nadie, Lolita. En mi caso, desde luego, no. Y de pronto dije, mira, voy a ser yo misma, no voy a tratar de ser como nadie ni de ninguna manera en particular, me voy a poner al servicio de la persona que me está escuchando a poder aportarle contenido de valor, ayudarle con mi experiencia. Voy a ser yo como soy cuando estoy con mis amigos o mi familia. Y resulta que conecto muchísimo mejor. Y me equivoco un montón, yo también. Claro que sí. Me equivoco un montón de veces. Claro que sí. Tú sabes que tengo que hacer mención de mi mentor, de Ismael Cala. Dice, ¿que no le gustó a alguien? Bueno, pues él tiene un muñeco y tiene una palabra que no voy a mencionar, pero es una palabrota. Sigue adelante, no pasa nada. Exacto. O sea, que esto es muy interesante. En tus redes, Mireia, me llamó mucho la atención uno de tus escritos. Dijiste, tenemos la costumbre de hablar mucho y decir poco. Hay muchas personas que
realmente escuchas una parrafada, Sí. pero tú dices al final, ¿y qué quiso decir? Exacto, eso pasa muchísimo. Pasa mucho entre la familia, entre amigos, entre compañeros, pero sobre todo, ¿sabes cuándo pasa? En las ventas. Y eso es terrible. Cuando alguien quiere vender algo, te está hablando de su producto, de su servicio, creo que este es un error garrafal. No sé cómo es en otros países. En España tenemos así la costumbre de que si te quedas en silencio o no hablas lo suficientemente rápido, eso de los silencios incómodos, ¿verdad? Entonces la gente se pone a hablar, 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 pero no sabe lo que está diciendo y el de enfrente dice, mira, me acabo de perder. Entonces, como dice una compañera mía del gremio, para hablar bien en público hay que pensar bien en privado. Y no nos han enseñado a pensar bien en privado. Es importante practicar el silencio, es importante practicar qué es esto de pensar y hacernos preguntas distintas para obtener respuestas diferentes, porque es que si no es muy aburrido escucharnos a nosotros tanto. Yo antes, cuando se me pasó esa época tímida, me volví muy charlatana. Yo creo que todo lo que no había hablado de chica lo empecé a hablar de adolescente. Y llegó un momento que yo me escuchaba a mí misma y dije, es que me aburro, porque es que yo ya me sé lo que voy a decir. Me parece más interesante escuchar y aprender de los demás. Y empecé Ujú. a poner eso en práctica y creo que desde entonces me ha ido un poquito mejor. Sobre todo cuando hablas esa manera de aprender, esas técnicas de escucharnos antes de hablar, ¿qué beneficios y ventajas podemos tener al momento de trabajar nuestra manera de comunicarnos y cuál es la mejor manera de hacerlo? Porque muchas veces me toca, yo siempre aprendo tanto de estos live, que yo soy la primera en aprender de todos ustedes que son unos expertos y realmente digo, me puedo saber el contexto y cuando estoy frente a la cámara digo totalmente todo diferente, pero en relación a lo que tiene que ser, pero Ujú. totalmente distinto, porque sale la Sí, Lolita, o sea, salgo yo, no sí, sale el guión. exacto, pero yo creo que ese es el mejor punto, Lolita. Yo ahora ya llevo más rodaje, pues tanto en conferencias como en mis clases, y ahora tengo mucha intuición y voy pues más sobre la marcha. Porque ya tengo, ¿no?, ese conocimiento muy integrado. Yo me acuerdo que al principio me preparaba las clases, sobre todo mis clases que son muy prácticas, me las preparaba al milímetro, sabía perfectamente todo lo que íbamos a hacer. ¿Para qué? Para que cuando llegase el momento de la verdad poder destrozar la clase. Es decir, poder improvisar lo tengo tan claro dentro de mí que cuando llega el momento de la verdad voy a hacer lo que tenga que hacer. Eso lo aprendí del teatro. Si tú no te sabes el guión con comas, con pelos, señales, pero el tuyo y por supuestísimo el de todos tus compañeros, como tú no te lo sepas todo a la perfección, en el momento que ocurre algo, pierdes el hilo y a mí me ha pasado alguna vez, me pasó hace mucho tiempo porque no me vuelve a ocurrir, blanco total. Pero me pasó a Wow. mí, a la compañera de enfrente y fue como, Dios, tierra, trágame, en medio del teatro en una obra. Menos mal que era una comedia, porque es que no sé qué hubiéramos hecho. Entonces, como sé que esas cosas pasan, que no todo depende solo de ti, sino que hay un técnico, hay un iluminador, la persona que tiene que mover un vaso de sitio luego no está donde tiene que estar para que tú continúes con la escena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre en el teatro nos aprendíamos todo a la perfección para que en el momento de que algo se nos vaya de madre podamos improvisar y que nadie se dé cuenta. Entonces, creo que esa Entonces, parte es muy importante. entonces podemos decir desde tu experiencia, Neta, que el teatro te ha ayudado a conectar con la gente, pero desde la obediencia de la disciplina de aprenderte el guión. Sí, por esa parte sí. Ahora, el teatro me ha ayudado en muchísimas cosas, Lolita. Mira, algo de lo que... Cuéntame. Yo creo que una de las cosas, porque son tantas que, vamos, a mí me das carrete y nos tiramos aquí 3 horas. Ojalá Pero Instagram no dejara, de verdad que ¿verdad? ojalá, ¿Verdad? sí. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que he aprendido tiene que ver con todo el mundo emocional, que normalmente a las personas que hablan en público, no necesariamente son oradores siempre, pero se les olvida. El otro día, por ejemplo, estuve hablando con una posible clienta que ya es política. Entonces me hablaba, ¿verdad?, de la importancia que ella le daba a poder comunicar desde otro lugar, que no la vieran como
pues el típico político que nos podemos imaginar todos. Entonces, el teatro a mí me ayudó a entender que no es tan importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Lo importante es cómo impacta en el público. ¿Qué imagen puedes crear en el imaginario de esa persona que te está escuchando? ¿Cómo le llega al corazón? ¿Cómo vas a conseguir que cuando termine la ponencia o termine la obra de teatro, esa persona te recuerde a ti? Recuerde 2, 3 frases importantes de ti, y eso solo se puede conseguir con la parte del corazón, con las emociones. Totalmente. Algo que me ayudó fue a entender cómo empatizar con los personajes. Y eso ahora es lo que hago cuando empatizo, pues, con mi público, si estoy en una ponencia, con mis clientes, con mis alumnos. El poder tener esa sensibilidad y esa intuición tan desarrollada, me gusta decirlo, que me hace mejor profesional. Porque incluso Claro. antes de que ellos se den cuenta lo que les está pasando por aquí, yo ya solo con un gesto en su rostro o un silencio le digo, ¡eh! ¿Qué te ha pasado ahí? Y me dicen, es que tú eres medio brujita. Y digo, bueno, ya tengo el ojo entrenado. Entonces, es una muy bonita manera de conectar con los demás, de ganarte también su confianza, que esto es Claro, importantísimo. Esto para las ventas, además, también es importante, ¿verdad? sí. Conectamos con el otro a través de la confianza. Entonces, creo que trabajar el mundo emocional es algo maravilloso. Es uno de los brutos, de las partes más importantes del trabajo que yo realizo. Totalmente, conectar con las emociones y realmente tener ese equilibrio en tus emociones es lo que va a ayudar a conectar en esa venta, en ese cierre, en esa transmisión, en esa comunicación, porque no necesariamente tiene que ser en ventas. Probablemente tú tienes mucha Ujú. experiencia en el área de ventas y, y trabajando con personas que trabajan en ventas, pero igual puede ser en una comunicación con tu amiga, la seguridad, Totalmente. la fluidez y sobre todo la confianza y la seguridad de lo que estás diciendo es algo que se transmite y tiene una fortaleza impresionante. Hola Exacto. Regacú, por ahí también vi a varias personas desde España que están conectadas. Qué bueno. Rebeca, sí, es una compañera mía de estudio, está allá y tenemos también a otra persona, María Bueno, también está conectada, Sherina. Tenemos mucha gente también de allá de España, ¿eh? Qué Habla, bueno. ella estaba desde temprano esperando la conexión contigo. En tu libro nos habla, uno Ujú. de los temas que aborda es cómo beneficiarte del pensamiento positivo y la visualización. Sí. Háblanos acerca de esto. Pues mira, esto también es algo que yo imparto en todas mis mentorías y también aprendí de ello, sobre todo en el teatro. Los actores trabajamos muchísimo con las visualizaciones, porque imagínate estar en un escenario que en muchas ocasiones está prácticamente vacío. No, hay directores que no utilizan mucho mobiliario y tienes que imaginar a ese público que de pronto estás en un bosque, pero de pronto estás en un cementerio o en un palacio. Entonces, los actores trabajamos muchísimo con esto de imaginarnos los distintos elementos que va a haber para poder después hacer ese viaje emocional y poder tener también anclajes que utilizamos en nuestro propio cuerpo. Es decir, desde el teatro que yo he aprendido con la metodología con la que yo trabajo, porque hay un montón de escuelas distintas, Claro, si a mí me ves llorar en el escenario, estoy llorando de verdad. No hago que lloro. Entonces, todas esas emociones, que es desde el llanto al posible enfado, a luego imagínate que viene una euforia y después súper enamorada y después ese recorrido tan brutal que se hace en muy corto tiempo, es tener un dominio muy importante de todo el mundo emocional. Y todo eso lo hacemos gracias a la visualización y a identificar esos momentos después en el cuerpo. claro. Entonces, el tema de la visualización para mí es importantísimo y yo Igual, además, igual el tema de la visualización lo estoy haciendo ahora mismo con unos escritos que hay. Realmente tengo el tema de la visualización de que realmente no están escribiendo nada. Pero qué importante realmente es combinar el tema de comunicación actoral con lo que es la comunicación asertiva, el speaker, el tema, porque por supuesto tú haces teatro, pero hay sí, personas que realmente no hacen teatro, justamente.
Efectivamente, yo utilizo las técnicas que yo he aprendido en el entrenamiento teatral, pero por supuesto no trabajo con actores y tampoco les pongo a hacer ninguna escena ni a hacer teatrillo, ¿eh? Yo lo que hago es enseñarles esas técnicas para que ellos puedan sentirse cómodos y seguros cuando están delante del público. Totalmente. Mireya, ¿y en qué podemos identificar la importancia? Yo que conozco y trabajo mucho el área de PNL en la comunicación asertiva, en el modo escénico, ¿cómo trabajas tú esa PNL en aquellas personas que estás trabajando? Eh, porque la PNL es programación neurolingüística, pero Correcto. ¿cómo trabajas tú? O sea, ¿cuáles son los pasos que das con estos clientes que tienes para trabajar con ellos a través de la PNL? Yo lo que hago es, mientras estoy realizando distintas dinámicas y mientras estoy practicando distintas técnicas del teatro, en la escuela de teatro en la que yo estudiaba también utilizaban PNL para trabajar nuestro autoconocimiento y trabajar los Es que, personajes. es que déjame decirte algo, la PNL es una herramienta impresionante para todo Fabulosa. lo que vas a trabajar en muchos aspectos realmente, porque es parte Exacto. que está incrustado en nosotros. Ya es algo Correcto. que está aprendido y es una materia que tenemos como un chip que tenemos ahí y que a veces tenemos que modificar. Exacto. Pero cuéntanos. Pues mira, yo una parte muy importante que trabajo con todos mis clientes es la parte de la mentalidad. Yo siempre les comento que para obtener los resultados que desean necesitamos unir la mentalidad y la estrategia. ¿Qué ocurre? Que al menos en España la mayoría de cursos, talleres que tú puedes hacer en comunicación solamente te enseñan la estrategia. La estrategia es súper importante, pero si no tienes la mentalidad adecuada y tienes, por ejemplo, una creencia limitante como es el miedo a hablar en público, a no ser que cambies esa mentalidad, a no ser que te deshagas de esa creencia, como te comentaba al principio, la estrategia no te va a servir de nada. Y para ayudar en ese cambio de mentalidad es cuando utilizo la PNL. Ellos se van dando cuenta de, ostras, pues fíjate, yo pensaba que esto era así, que esto era una verdad absoluta, y gracias a esta dinámica y gracias a que Mireia me ha hecho repetir ciertas palabras, frases, expresiones, me he dado cuenta que ya no resuena conmigo. Entonces esto no es así. Me lo voy a replantear. Y entonces de esa manera localizamos esa creencia y la conseguimos cambiar. Interesantísimo, interesantísimo, porque realmente cuando cambias desde la conciencia, donde le haces ver a tu cliente desde cualquier ámbito, siempre lo digo, que tú generas ese cambio y esa transformación en cualquier área cuando eres consciente del fallo que estás cometiendo o Exacto, el origen de dónde proviene. exacto, Cuando lo logras identificar, inmediatamente lo cambias exacto. y Es lo que para puedes mí, reprogramar. Exacto. efectivamente, ese es el trabajo que yo suelo realizar, Lolita. Yo siempre digo, mira, si solo le pones un parche con técnicas, con herramientas, con estrategias a ese miedo a hablar en público, es que en el momento que te vuelvas a exponer vas a estar diciendo, ay, Dios mío, a ver, ¿qué tenía que hacer? Y el cuerpo, y las manos, y la mirada. Entonces, va a ser peor, porque es que no vas a tener la atención donde la tienes que poner. Lo que yo propongo es ir a la raíz, identificar esa creencia, nos vamos a deshacer de ella y físicamente vamos a instalar esos nuevos mecanismos y esa seguridad para que una vez yo vuelva a estar en público no tenga que estar pensando lo que tengo que hacer, ya lo tengo incorporado. Y entonces me centro únicamente en dar el mensaje que yo he decidido, conectando con el público con la emoción que yo he pretendido desde un principio. Cuéntame algo, cuéntame de este podcast que va, que no sé si está en el aire o va a Todavía salir al no. aire, pero Está cuéntame, ya, porque en breve. es una bomba. Sí, la verdad que muy prontito, la semana que viene ya se estrena el podcast Sin Miedo con. Los primeros episodios, como estamos ahora sí en verano y tenemos todas las agendas. No, pero espérate ahí. Si ustedes ven aquella imagen de ese podcast, es puro teatro. ¿Verdad? ¿Verdad? Es muy Es, yo de diva. es puro teatro. O sea, aquello es, que yo dije, wow, es ella. Sí, pues lo que te estaba comentando, y tú vas a ser una de mis invitadas, espero, a partir de septiembre. Ay, Los, tía. los primeros episodios son, bueno, pequeñas pildoritas de entrenamiento que quiero regalar
a todas las personas que quieran escuchar esos primeros capítulos, porque, bueno, sé que las agendas de la mayoría de la gente ya están o hasta arriba o han dicho, mira, no, me libero en vacaciones porque necesitamos todos un pequeño respiro. Entonces, va a comenzar la semana que viene. Sí, pero esos son ustedes en España que cogen las vacaciones en agosto. Aquí no hay, aquí no. Es verdad, pero de todas formas, en septiembre ya sí, voy a empezar a contactar con aquellas personas que me encantará tener en el podcast y me encantaría, Lolita, que una de ellas fueras tú para que, bueno, más personas aquí en España te puedan conocer. Claro que sí, cuentas conmigo, ya lo sabes y Fantástico. no, no, eso lo hablamos después a solas. Citaste, Mireia, cuando conseguiste hablar en público realmente bien, influye en la opinión y en las decisiones de las personas que pueden estar escuchándote en un auditorio. ¿Cómo puedes definirnos eso? ¿Cómo cuando te toca improvisar y que no tienes ese guión? ¿Cómo improvisas? ¿En qué te basas? ¿En qué conectas? ¿En el público? ¿En el hecho? ¿En el contenido de no aburrir al auditorio, al público en sí? Pues mira, para hacer un esquema súper sencillo, yo te diría primero dos cositas y a partir de ahí podemos hablar lo que creas conveniente. Lo primero, muy importante, siempre se ha dicho que la mejor improvisación es la más preparada. Es esto que justamente hablábamos antes, ¿verdad? Poder preparártelo todo a la perfección para que una vez de que tú te sabes exactamente todo, puedas improvisar. Es la única manera en la que la improvisación puede ser buena. No hay improvisadores buenos que no hayan trabajado muchísimas horas fuera del escenario. Entonces, esa es la primera. Los actores lo primero que aprendemos es a improvisar. Nos tiramos horas improvisando. Y por otra parte, para mí lo más importante es que dejemos de mirar a nuestro propio ombligo y nos conectemos con el público. Siempre, siempre lo más importante ha de ser el público. ¿Qué necesita el público? ¿Qué sabe? Claro, ¿qué espera? ¿Qué sabe de este tema? ¿Qué ejemplos les puedes poner que les ayuda a entender la importancia de lo que estás diciendo? ¿Qué dudas les pueden surgir? Ahí es cuando, si tú tienes toda la información incorporada, puedes hablar durante horas porque estás al servicio del público. Ahora, como quieras, cuidar tu imagen, ser muy profesional, ser súper perfeccionista, hacerlo todo súper bien, te pones en el mi, es decir, mis imágenes, mis frases, mi profesionalidad, y acabas siendo súper aburrida y con una tensión enorme. Súper mimi. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí las expectativas que te estás poniendo son tan grandes que normal que te dé miedo, normal que te pongas nerviosa. Siempre al servicio del público. Bueno, esta mujer ha hablado claro y preciso. Haces referencia también a educar la voz. ¿Cómo podemos educar la voz? Porque no todo el mundo tiene un timbre de voz modulado. ¿Cómo puedes tú decirnos, enseñarnos, o qué referencia puedes darnos para tener una voz educada? Pues lo primero es ponerle conciencia a que la voz que tenemos ahora no es necesariamente nuestra mejor voz. La voz está conectada con todo nuestro mundo emocional y normalmente no nos han enseñado a gestionarlo, con lo cual nuestra voz está enmascarada por capas y capas de un montón de emociones sin resolver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no enrollarme demasiado con esto? Es importante calentar la voz antes de hablar en público, porque si tenemos una voz plana, monótona, acaba siendo aburrida y la gente se nos va. La gente se aburre, se pone en modo avión. Entonces, yo antes de hablar en público o antes de tener una entrevista, siempre le dedico un ratito a calentar mi voz y a tener una buena dicción, porque hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Y no se le entiende nada. Y no hacen el ejercicio del lápiz bajo la lengua. Yo la del lápiz no la he solido hacer, fíjate, porque a mí mi profesora de voz me dijo que eso creaba más tensión. Entonces yo le hice caso y esta del lápiz, la verdad que para las personas que no tienen buena dicción, algo hay que hacer. Yo lo que propongo, mira, igual queda un poco fea en cámara, pero no me importa. Lo primero que yo hago es, con la lengua,
masajear bien toda esta zona de aquí. Si las personas que nos están viendo lo hacen, se van a dar cuenta que con minutito y medio, haciendo este ejercicio con la lengua en todos los músculos de aquí, van a notar más amplitud, van a poder vocalizar y verbalizar mejor, se les va a entender mejor, la musculatura esta normalmente suele estar bastante dormida, la van a despertar y con ello van a ayudar a activar distintos resonadores del cráneo. ¿Los resonadores para qué son? Pues como las notas musicales, para que empiece a haber distintas tonalidades, para que no sea todo así súper aburrido y súper plano que la gente se nos va y se aburre. ¿Vale? Entonces, para ese tipo de cositas, pues viene muy bien. Otro ejercicio que yo suelo hacer con los labios es las pedorretas que hacen los niños, pues lo mismo. Y con la lengua igual. Lo que estamos haciendo es activar como si fuese el cráneo un pequeño megáfono. Y empiezas a sonar un poquito mejor. Esos son algunos tips así muy sencillitos, muy rápidamente. Hay todo un trabajo con la voz, ¿eh? Yo me he dedicado 5 años a estudiar voz. Sí. Pero bueno, por dar así unos tips para que la gente los pueda tener. Wow, increíble. Con esta mujer hay que hablar más de una hora y nos queda corto. Citaste también que hablar en público, el protagonista no somos nosotros, sino el público. ¿De qué manera le podemos explicar esto a las personas que realmente hacen ponencias, ya sea conferencias o tienen algún tipo de exposición pública? Que realmente no somos no somos los protagonistas, el protagonista es el público. Exacto. Pues es, perdón, es precisamente el ejemplo que te ponía hace unos minutitos. La mayoría de los ponentes, por supuesto, luego hay oradores maravillosos que yo soy fan, pero hay muchos ponentes, yo que he ido a ver pues a bastante gente, que lo que quieren es demostrar que merecen estar ahí. Y es como, pero si ya te han contratado, es obvio que puedes y debes estar ahí, ¿no? Que tu currículum te garantiza, o sea, que tu currículum te ha puesto de alguna manera en ese escenario porque tienes algo importante que decir. Pero si cuando vas a dar la ponencia lo único que quieres es justificar que estás en el escenario, hacer bombo de tu currículum, explicar todos los aciertos y todos los éxitos que has tenido, la gente se queda así como diciendo, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? Entonces la gente se aburre. Lo que hay que hacer es agradecer la atención de ese público, porque creo que la atención es una de las cosas más maravillosas y más generosas que podemos recibir de los demás. Es muy difícil tener la atención de los demás. Por lo tanto, si tienes unos minutos de gloria, jolín, pues aprovéchalos en algo que sea bueno para la persona que te está escuchando. Lo que te comentaba, ¿no? Eso empieza desde el propio guión, desde que lo estás escribiendo. En lugar de intentar, pues eso, hacer el pavo real, ¿no? De qué maravilloso o qué maravillosa soy, pues proponte ayudar al público, estar a su servicio. ¿Qué crees que quieren saber de ti? ¿Qué información que tú conoces y ellos no les puede cambiar así la vida? Entonces, es estar al servicio del público. Es que si te miras solo tu ombligo es un rollo, la gente se aburre. Sabes que, Mireia, la buena comunicación depende de tener un buen corazón. Eso Sí. lo dijo Sopa Rinpoche, el gran maestro del budismo tibetano. Se necesita estar conectados con nuestra verdadera esencia, por eso hablaba tanto de ser auténtico, con nuestro yo interno para poder comunicar con pasión, con esta pasión que te conecte, que estos minutos de gloria que tienes con la interacción y que te están prestando atención, que están atentos contigo, es algo que vale oro. Sí. Realmente, tener la atención plena de una persona 10, 15, 20, 30, 40 minutos contigo, realmente es un tiempo valiosísimo. Exacto. Es lo único que no vamos a poderle devolver a nadie. Efectivamente, el tiempo es limitado, todos lo sabemos, y si hay alguien que le esté dedicando su tiempo que nunca va a poder recuperar a atenderte a ti, más te vale decirle algo interesante. Entonces, con relación a esto que decías, ¿no? De esta pasión, vuelvo a conectar otra vez con todo ese mundo emocional. Cuando mis clientes vienen a mí, es verdad que me dedico a trabajar con muchos directivos y personas del mundo de los negocios que normalmente, de una u otra forma, se dedican a las ventas. Yo creo que todos nos dedicamos a las ventas hoy en día, pero bueno. Y ellos al final lo que me dicen es,
mira, Mireia, yo lo que quiero es entusiasmar al público. Quiero empatizar con ellos y que ellos vean en mí pues que lo que yo ofrezco es muy bueno y quiero que se entusiasmen y que se ilusionen y quiero persuadirlos y enamorarlos. Y yo digo, fantástico, vale, ya sabemos lo que vamos a hacer. Y en definitiva, Lolita, lo que quieren con todo esto es vender más y mejor, es decir, llegar a más gente y poder ofrecer todo eso que ellos tienen. Y yo digo, fenomenal. ¿Qué tal tu comunicación? ¿Qué tal tú con tu mundo emocional? Porque si lo que quieres es emocionar, debes darte el permiso primero a ti a emocionarte. Es decir, a estar triste, a estar enfadado, a estar con melancolía, a tener rabia. Entonces, una parte muy importante, como te comentaba, que yo trabajo con ellos es aprender a identificar y gestionar su mundo emocional. Porque si tú no eres capaz de conectar con tus emociones, olvídate de conectar con las emociones del de al lado. Puedes tener muy buenos argumentos, eso sí, pero emocionar no les vas a emocionar. No. Y la diferencia está en la emoción. Hoy en día la gente compra y vende por estados emocionales. Totalmente. Pero que cuando digo vender me refiero a estar también en una entrevista de trabajo y que te contraten a ti. A Claro. que estés, por ejemplo, interesado por una persona y consigas ligar con esa persona. Ahí nos estamos vendiendo. Es que hasta para ligar hay que tener esa seguridad, esa confianza, ¿verdad? Y decir, allá que voy. Pero cuéntale un poco de eso a las chicas, dale un poco de esas técnicas, porque tenemos muchas chicas solteras ahora mismo para que sepan cómo ligar en esos momentos así, de cómo tener esa actuación actoral que tú tienes y esa seguridad. Dinos, danos 3 tips así como Pues para... mira, yo me acuerdo, esto lo hacía yo con 20 añitos. chicas, esto es un regalito extra que le estoy poniendo con Mireia, ¿eh? Mira, creo que lo primero y más importante es tomárselo todo con mucho humor. Creo que eso es fundamental, sobre todo para vencer el miedo. Sobre todo para vencer el miedo, ¿verdad? Que el título de hoy tenía que ver con que el éxito está detrás del miedo. Pues, por ejemplo, para ligar, el éxito también está detrás del miedo. Yo me acuerdo, yo soy del País Vasco, allí sí, ya es lo donde sé. estudié en la facultad. En el País Vasco normalmente la gente se caracteriza por ser bastante cerrada, tímida, en fin, con este... Ya lo entiendo. Con este perfil. ¿Qué ocurre? Que yo me mudé a Andalucía, al sur, que es todo lo contrario, es sol, alegría, fiesta. Y claro, yo lo que quería era tener el mismo desparpajo que la gente que yo veía allí, porque a mí eso me encantaba, esta naturalidad y esta frescura. Y yo decía, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer si yo en verdad no soy así? Entonces, una vez empecé a jugar en la discoteca, me acuerdo, empecé a jugar con un amigo que él me retó a que yo no podía ligar con el chico que yo quisiera. Y yo me armé como con orgullo y dije, ¿cómo que no? Y digo, a ver, elige a uno en la discoteca que voy a ligar con él. Entonces, el reto simplemente era que pudiese estar hablando con esta persona más de 2-3 minutos. Simplemente había que hablar con la persona. O sea, no te tenías que insinuar ni tenía que pasar nada más allá. El reto era que la persona se quedase hablando conmigo, pero el chico lo elegía mi amigo. Entonces, claro, siempre elegía a alguien que decía, este ni de coña. O porque lo veía muy solitario, o porque lo veía muy solicitado, por lo que fuera. Y yo, que era más por orgullo que por otra cosa, digo, ¿cómo que no? Yo voy a ser súper simpática. Y me acuerdo que de esta manera superé muchos miedos y muchas limitaciones. Yo no pretendía nada con ningún chico, pero mi reto era hablar más de 3-4 minutos. Y el caso es, Lolita, que mi amigo tenía que venir siempre a buscarme, porque yo le daba palique, 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 y decía, ¿ves cómo sí que puedo? Bueno, chicas, pues ya saben, entonces, cómo vencer el miedo al momento de ligar con un chico y realmente ponerle el salero. Todo con mucha práctica, hay que ponerle práctica. Y muy importante, no fijarte en el resultado. Es decir, vamos a probar, vamos a jugar, pero es que cuando yo imparto mis clases les digo lo mismo. Normalmente el perfil de personas con el que trabajo son personas muy exigentes con ellos mismos, con sus resultados, son personas muy enfocadas a obtener resultados. Y eso viene muy bien en algunos aspectos, pero para otros no. Para aprender a veces es un hándicap. Entonces yo les digo, jugar, probar, no tengáis ninguna expectativa, porque la expectativa en muchas ocasiones no te deja avanzar, no te deja probar cosas nuevas. Entonces, con lo de ligar, pues lo mismo.
sin expectativa. Si sale bien, bien, y si no, pues a otra cosa. Porque la historia no era ligar, era hablar con el chaval más de 2, 3 minutos y fastidiar a mi amigo que me decía que yo no podía, no era otra cosa. Fantástico. Según tu experiencia, Mireia, siempre nos da un mariposeo al momento de exponernos en público. Esto es algo ineludible. Sí. No, no, probablemente no si estamos en una actividad rodeada donde no tenemos público, sino donde estamos interactuando entre una persona y otra, como el caso que nos contaba. Pero normalmente cuando nos subimos a un podio, a un escenario, no entra un mariposeo y no entran unos Sí. nervios que no importa cuántos años tienes, no importa que tenga 20, 30, 40 años, ya en lo mismo. Es un respeto, es una manera de probarte a ti mismo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que los nervios son buenos. Quieren decir que lo que estás haciendo te importa. Ese es mi punto de vista. Ahora, con los nervios, que los nervios es una energía extra, puedes hacer dos cosas, según mi parecer. La primera, que es la que hace casi todo el mundo, dejar que esa energía te consuma, ¿no? Y te haga muy chiquitita, te cause esta inseguridad y este pánico al rechazo que comentaba en un principio. Ahí es cuando los nervios están acabando contigo, ¿verdad? Que esto es lo que pasa a la mayoría de la gente. Y la segunda, que es lo que hacemos pues la mayoría de personas que disfrutamos con el espectáculo, con el escenario, etcétera, etcétera, que es utilizar esos nervios para convertirlos en entusiasmo. Es decir, que te den energía, que te den ese motor y decir, voy y voy a brillar y voy a regalar lo mejor de mí al público. Entonces, la primera es nervios que te hacen sentirte muy vulnerable y la segunda es transformarlo en entusiasmo, en decir, tengo ganas, allá que voy, ¿sabes? Y Entonces, esa emoción sí cautiva, esa emoción entonces, sí conecta. entonces hemos aprendido de ti en conectar y dejar fluir nuestras emociones, en entender que debemos ser auténticos y reales, en tener siempre una motivación al público y siempre tenerlos entretenidos y atentos. Exacto. Y por supuesto, tener una esencia genuina de lo que queremos transmitir y de lo que queremos ser. Estos pasos es lo que hemos recopilando de lo que nos has dicho prácticamente. Pero ¿cómo podemos transformar nuestros miedos en pasión e inspiración para así lograr que cada una de nuestras metas y objetivos en términos de comunicación y profesional poderlo llevar a un mayor nivel? Pues mira, precisamente para eso, Lolita, en este confinamiento que hemos tenido en España, a mí me ha dado tiempo a hacer de todo. He preparado un programa fantástico que se llama Rompe tu coraza y vuélvete imparable. ¡Wow! Aquí, ¡Qué temazo! solo el título, ¿verdad? Ya es como, ¿cómo ¡Wow! que ¡Qué rompe tu coraza? temazo! Es fantástico. Entonces, ¡Wow! ¿qué trabajamos aquí? Lo que hacemos es identificar a ese adversario, esas creencias limitantes, y trabajarlas a través del cuerpo. Después, tú lo has mencionado muy bien, trabajamos con esos pensamientos. Cómo poder poner el pensamiento a nuestro favor en lugar de tener ese pepito grillo puñetero, ¿verdad? Que es como que nos está todo el rato entorpeciendo y diciéndonos que no somos capaces, que no es el momento, que no estamos preparados, etcétera, etcétera. El primero sería el cuerpo, el segundo sería pensamientos, el tercero sería emociones, que ya hemos hablado de ello. Todo esto forma parte de la mentalidad, de esa parte que te decía que es muy importante para vencer un miedo. Y después está la parte de estrategia que tiene que ver con las acciones. Y ahí es donde además voy a compartir un regalo muy especial con toda tu comunidad. Claro. Que lo van a poder descargar. Es un ebook totalmente gratuito para todos tus oyentes. ¡Wow! ¡Qué Sí, interesante! Gracias, gracias a ti por haberme invitado. Se trata, Lolita, de una rutina que yo considero que es obligatoria para preparar cuerpo y voz para salir a escena. ¿Qué ocurre? Wow. Que la mayoría de oradores novatos, lo que hacen es estudiarse bien el texto y van con lo que tienen. No, señores, hay que prepararse el cuerpo y la voz, que es de lo que estábamos hablando en todo este tiempo, ¿verdad? Uno no puede salir al escenario tal cual ha llegado de casa.
Nadie se imagina que un actor o un cantante sale al escenario tal cual ha venido de casa, pero es que los jugadores de fútbol tampoco. Los debemos calentar antes de salir al campo de juego, ¿verdad? Pues con hablar, con conectar con el público pasa lo mismo. Y este ebook, que ahora voy a decir a todo el mundo dónde lo puede descargar, Sí. tiene 16 ejercicios para preparar cuerpo y voz a la perfección. O sea, que creo que es un regalo muy bonito que van a poder aprovechar y utilizar todos ellos. ¿Dónde lo pueden descargar? Lo pueden encontrar en lavidaespuroteatro.com / lateral regalo. Es decir, Wow. lavidaespuroteatro.com / regalo. Y Así que ahí, ya saben, exacto, y ahí pueden descargarse la el vida libro. es puro teatro, barra, No, puro teatro, lavidaespuroteatro.com punto com, barra, regalo. regalo. Así que ya saben, chicas, ahorita comienzan a descargarlo todas. Marta, Exacto. mire, tenemos a Marta Castaño que está en la Florida, justamente dándonos las gracias ya por el regalo. Y nos queda poco tiempo, Mireia. Este tiempo se nos pasa volando, como te Sí. decía. Dijiste también que muchos discursos se componen de muy buena técnica y altos conocimientos, pero al mismo tiempo están cargados de frialdad, haciendo que la oratoria se convierta en un discurso monótono y cansado, y bueno, Claro. Y aburrido al cansado, final, aburrido sí. al final. Sí. Con tu vasta experiencia en la materia, danos rápidamente 3 técnicas que sean fundamentales para que una ponencia sea memorable y exitosa. Pues lo primero, súper importante, es hacer el discurso de cara al público, es decir, pensando en el público, no pensando en tu profesionalidad. Ese es importante. Segundo, importantísimo, hacer estos 16 ejercicios para poder conectar con el cuerpo y con la voz, que son nuestra herramienta de comunicación, que a todo el mundo se le olvida. Y la tercera sería tener muy claro, antes de empezar ese discurso, cuál es la emoción que queremos transmitir a todo nuestro público. Creo que todo esto tiene que estar cristalino, escrito, memorizado e interiorizado en el cuerpo. Esas Totalmente. serían muy buenos 3 Bueno, pues tips. ahí tienen 3 tips y por supuesto un gran regalo que van a tener, que lo pueden guardar y que lo pueden estudiar constantemente de Mireia Murguiondo. Mireia, el tiempo se nos viene encima. Mm. Quiero que nos diga tus planes futuros, aparte del podcast, si tienes algo más pendiente por ahí, porque tú eres una mujer de incentivar a las Sí. personas y de mantenerte creando en pandemia y en no Sí, pandemia. sí, sí. Pues mira, la pandemia también me ha dado, Lolita, para escribir mi segundo libro, que voy a lanzarlo en septiembre. Este libro, vamos, yo creo que es maravilloso, es de obligatoria lectura para todas aquellas personas que se dediquen a hablar en público, sea donde sea. Y por supuesto, si ya tienen inseguridad, nervios o miedo a hablar en público, este es su libro. Se llama Sin miedo y con arte. Wow. Ahí vienen un montón de herramientas. Es un libro práctico para leer, releer, subrayar, practicar, en fin, con un montón de ejercicios prácticos, que es lo que a mí me gusta. Yo cuando leo un libro y me cuentan de ejemplos que no tienen nada que ver conmigo, digo, pues muy bien, pero no me sirve. Entonces yo quiero cosas prácticas y con esa intención lo he escrito. Así que ese Bueno, es mi siguiente lanzamiento. pues te pido que por favor me digas por WhatsApp cuando esté disponible el libro, yo me des una Fenomenal. llamadita y que nos pongamos de nuevo en contacto para hablar justamente de este libro, Fantástico. con porque es un temazo, ¿eh? Sí, sin miedo y con arte, es que creo que es lo más bonito, o sea, es enfréntate a esos miedos, el éxito está detrás del miedo y encima hazlo con arte. Con arte quiere decir hazlo desde tu persona, porque no hay dos personas como tú. Si intentas imitar a alguien, no, hazlo desde ti, que es como vas a conectar con el público, que es como les vas a entusiasmar y es lo que va a enamorar de ti al final. No Así es. pretender ser otra persona. Totalmente de acuerdo. Leí un escrito de Jodorowsky justamente que decía, en alguna ocasión te llamarán loco, en otro te podrán llamar demente o podrán quererte llamar egocéntrico, pero al final te darán las gracias porque eres diferente. Exacto. Hoy en día además se trabaja muchísimo la marca personal. Creo que nuestra comunicación puede ser nuestra mejor marca. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
Y te agradezco, estamos ya a punto de que esto nos cierre, porque tú sabes que ellos no piden permiso ni dicen hasta Sí. aquí, de decirte que te queremos mucho, de que esperamos que la puesta en circulación de tu libro sea todo un éxito, que te cuides mucho por allí y que nos sigas dando esas herramientas y esas técnicas que realmente son tan valiosas y sobre todo de una persona que tiene una expertise de vida como el que tú llevas, poniendo esto en práctica y enseñando a otros. Así que muchísimas gracias, Mireia, por tu tiempo. Gracias Gracias por a tu ti. participación. Esto lo podrán ver pronto en el canal de YouTube hoy mismo y por supuesto en las redes sociales. Así que descarguen su regalo, que Mireia Eso, vino con eso. regalo. Muchas gracias, cariño. Un beso grande para ti. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Así que chao. Chao, corazón.